Aquí, por acá con mucho calor, no sé cómo están ustedes por sus zonas, pero por acá hace demasiado calor, así que trataremos de hacer lo más confortable nuestra clase de hoy. ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo está Sergio? Ayer recién me di cuenta, ayer no, el miércoles recién me di cuenta que también estabas en otro curso. Buenas noches, Anthony, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Ah, sí, está muy fuerte el clima. Muy bien. Desde Trujillo les doy la cordial bienvenida a nuestra última sesión y felicitarlos por estar aquí. ¿Bien? La clase pasada hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan? De cómo es que resolvíamos conflictos, qué rol utilizábamos dentro de este triángulo dramático, ¿cierto? ¿Lograron identificar si es que ustedes habían estado en situaciones así, de triángulos dramáticos? ¿Se observaron? ¿No se observaron? ¿Se identificaron? ¿Les ha pasado en estos días que tuvieron una situación así y lograron recordar acerca del triángulo dramático? A ver, me comentan. Porque de esto se trata, de que nosotros vayamos aprendiendo y que también vayamos identificando, lo llevemos a nuestra práctica, ¿verdad? ¿Sí? Están algo callados hoy. Bueno. Listo. Voy a empezar a presentar. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve y se escucha bien? Gracias, Anthony. ¿Y se ve bien? ¿Se escucha bien también? Muchas gracias. Anthony es el que está atento. Los demás están durmiendo todavía. Es tarde, yo sé que es viernes. El cuerpo lo sabe. Queremos descansar, pero hay que darle un poquito más, solo 1 hora y media más para poder cerrar este curso, que en verdad ha sido de bastante aprendizaje, no solo para ustedes, también para mí, de recordar muchas cosas, a veces hay conceptos que a uno se nos olvidan, así que el poner en práctica también nos sirve para que podamos ir mejorando día a día. ¿Muy bien? Somos el modelo. No podemos ser modelo si es que nosotros no trabajamos en nosotros estas cosas, ¿no? Antes de enseñar, uno tiene que ponerlo en práctica en sí mismo. ¿Bien? Listo. Entonces vamos a empezar con nuestra clase hoy acerca de cómo aplicar esto que ya hemos aprendido, esto del aprendizaje socioemocional en el contexto educativo. Recuerden que el enfoque que le hemos estado dando al curso es a ir aprendiendo, identificando cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades o los valores que vamos a ir desarrollando a raíz de tener habilidades socioemocionales, de ir cultivando estas o desarrollando habilidades para enfrentar situaciones conflictivas. Entonces, en esta etapa, ya en esta sesión, vamos a explorar cómo integrar el aprendizaje en la escuela. Ya hemos aprendido, hemos trabajado con nosotros mismos, ¿verdad? De mí para otros. Entonces, eso que hemos aprendido, que lo apliqué en mí, que me funcionó, puede funcionarle a otros. Entonces, desde tu aprendizaje, vamos a aplicarlo a la escuela y ver qué estrategias podemos utilizar para poder planificar o desarrollar actividades que ya sean la parte práctica. Dentro de lo que es la educación o la programación de las actividades curriculares del programa anual de trabajo del colegio, no hay un área específica que diga vamos a trabajar las competencias socioemocionales, pero sí están involucradas dentro de todas las áreas que nosotros trabajamos, ya sea lenguaje, matemática, personal social, educación física, comunicación, ¿verdad? Dentro de historia, dentro de todo vamos a tener que aplicar todo esto. Por lo tanto, hay que tener ese ojo avisor, como les decía, para que nosotros podamos ir identificando en qué momento o qué situación se presta para que yo pueda hacer, pueda poner en práctica estas estrategias
para nutrir el desarrollo socioemocional de los niños y los adolescentes con los que trabajamos. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo cuáles van a ser los objetivos de esta sesión. ¿Ya? Nuestros objetivos son, primero, comprender por qué es importante integrar el aprendizaje socioemocional a las actividades en cuanto al currículo educativo. Segundo, explorar cuáles van a ser esas estrategias que nosotros podemos utilizar para fomentar el desarrollo socioemocional en niños y adolescentes. Y también desarrollar esas habilidades prácticas que necesitamos para planificar e implementar actividades dentro del aula. Ver cuándo voy a poder a trabajar esta parte, ¿verdad? Esta área. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar 3 puntos, que es cómo integrar el aprendizaje socioemocional a la escuela, las estrategias para fomentar el desarrollo socioemocional y unos ejercicios prácticos para poder implementar actividades dentro del aula. ¿Listo? En el manual solo hay un caso práctico, pero ya luego les voy a alcanzar un pequeño documento donde hay más, les he colocado lo que son las estrategias de afrontamiento de situaciones difíciles y les he colocado algunos ejercicios más. ¿Listo? Por tema de tiempo no nos va a alcanzar para poder trabajarlo, si nos alcanza perfecto, pero por efectos de tiempo y por efectos de también no hacerlo tan cargada la información para que puedan procesarla, lo he puesto aparte para que luego ustedes le den una chequeadita. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿ya están dispuestos para poder aprender hoy? ¿Sí? ¿O aún no? ¿Siguen durmiendo? Ok, Douglas, muchas gracias. Muy bien, Anthony, Sergio, Eliseo, Pini, perfecto. Muy bien, sí están despiertos, pensé que estaban dormidos. Listo, entonces vamos a empezar. Muy bien, ¿recuerdan cuál era el concepto de bienestar, de aprendizaje socioemocional? ¿A qué nos referíamos con el aprendizaje socioemocional? ¿Lo recuerdan o ya no lo recuerdan? A ver. Sergio. Es el saber controlar, saber cómo controlar nuestras emociones. La regulación. ¿Qué más? ¿Qué más tiene otro concepto? Está relacionado, sí, con la regulación emocional, pero va más allá. Tiene que ver también con cómo me relaciono con otras personas, ¿verdad? Cómo estas habilidades o esta capacidad que tengo yo de regular, de entender qué es lo que me pasa, de comprender, de tener estas habilidades como la empatía, la asertividad, ¿verdad? El manejo de las habilidades blandas. Entonces, todo esto me va a permitir que yo pueda tener interacciones sociales que sean mucho más saludables, ¿se acuerdan? La Entonces, resolución también de conflictos, también, cómo saber entonces, resolverlos. sí, el cómo afrontarlos, ¿verdad? Cómo resolverlos, sí. Entonces, el aprendizaje socioemocional se refiere más que todo a este proceso por el cual nosotros vamos a aplicar todas esas habilidades que están relacionadas con la comunicación efectiva, con las relaciones interpersonales, con las interacciones sociales y mis emociones. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a buscar es que así como le decimos, ¿no? La inteligencia emocional nos permita, o sea, tener esa inteligencia emocional nos permita que nosotros podamos tomar decisiones, digamos, mucho más éticas, podamos resolver situaciones conflictivas o anticiparnos al conflicto y tengamos o utilicemos lo que son las herramientas de comunicación efectiva. ¿Bien? Entonces, dentro del contexto educativo, esto se hace mucho más relevante porque vamos a ver o vamos a notar cuál es el impacto positivo que tiene
en el rendimiento académico, que tiene en las relaciones interpersonales, en la adaptación social que pueda tener el estudiante. Y que esto a las finales lo va a llevar a lo largo de su vida, ¿no? Lo que va a desarrollar a lo largo de su vida. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Les ponía aquí el bienestar socioemocional, es el estado de equilibrio, ¿no? Es esto que es un complejo, es un concepto que es muy complejo, ¿no? Que muchos teóricos lo han estudiado desde distintas perspectivas, buscando sobre todo definir a qué se refiere con bienestar socioemocional. Y a lo que, o como lo definen, es que es un equilibrio, ¿ya? El bienestar emocional es el equilibrio emocional que nos permite que nosotros funcionemos de manera eficiente, personalmente eficiente en un entorno social, ¿ya? Social y académico, ya que estamos hablando de la escuela. Entonces, cuando yo hablo acerca del aprendizaje socioemocional llevado a la escuela, es mirando esto, que mis estudiantes estén equilibrados, que haya un bienestar socioemocional, ¿ya? Que tengan estas habilidades de autoconciencia, acuérdense, siempre autoconciencia, autorregulación, empatía, resiliencia y habilidades sociales, que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase de cómo podemos ir desarrollando, qué estrategias podemos utilizar para desarrollar estos factores que están relacionados con el bienestar emocional. ¿Listo? El aprendizaje socioemocional viene a ser las herramientas que yo voy a utilizar para conseguir mi bienestar emocional. Y esto va a impactar en el rendimiento académico. ¿Y cómo es que va a impactar? Es que el rendimiento va a estar influenciado por factores emocionales, factores cognitivos, factores económicos también. Entonces, el rendimiento académico nosotros lo vamos a ver o lo vamos a evaluar a través de indicadores diversos, ¿no? Pruebas, cómo el estudiante participa dentro del aula, cómo está motivado dentro del aula. Entonces, a raíz de eso, yo voy a ir viendo cómo está el rendimiento académico. A un mejor bienestar emocional, a un mayor bienestar emocional, un mejor rendimiento académico. ¿Significa que mi chico va a sacar 20? Me refiero a que va a ser más placentera el tiempo que va a estar el estudiante en la escuela. Entonces, las investigaciones han demostrado que hay una relación bien significativa en cuanto a tener este equilibrio emocional, a gestionar o a buscar el bienestar emocional con el rendimiento académico, ¿no? Mientras mejor bienestar socioemocional tienen, mejor resultados académicos van a obtener. Un estudiante deprimido no va a rendir o no va a poder desarrollar su capacidad cognitiva, no la va a poder desarrollar ni llevarla al nivel en lo que está su capacidad. Entonces, esto nos hace tomar en cuenta la importancia de desarrollar de hacer o de fomentar esta integración socioemocional, ¿no? Entonces, mientras en las escuelas, yo no hablo de la escuela como institución, ¿no? Hablo de quienes conforman la escuela, que son los maestros, los padres y los alumnos. Entonces, en la escuela se busca, ¿no? Que se promueva este bienestar socioemocional y promover va a ser mediante programas de educación socioemocional. Ahora no hay, digámosle así, un curso netamente que se encargue de enseñarte todo esto. Como les decía, dentro del Currículo Nacional de Educación, dice que en todas las áreas vamos a trabajar estas competencias socioemocionales, ¿ya? Buscando que este bienestar facilite el aprendizaje, que este bienestar socioemocional les brinde herramientas para que ellos puedan controlar estas situaciones ansiosas, ¿ya? O estas situaciones estresantes. Y que también esta integración socioemocional o este bienestar emocional les permita que los chicos puedan interactuar, llevarse bien con sus compañeros, con sus profesores, con los directivos. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en cuanto a desarrollar la integración socioemocional, ¿no? Lo que yo siento con mi ambiente, entonces mi equilibrio emocional. Mientras más equilibrado esté,
mejores oportunidades tengo yo de poder interactuar con los otros y de poder gestionar también recursos que me van a permitir afrontar situaciones difíciles, ¿no? O lidiar con problemas que de repente ni nos imaginamos que pueden ocurrir durante la niñez o la adolescencia, ¿no? Los adultos olvidamos que los niños también tienen problemas, pensamos que no los tienen. Eres niño, ¿qué problema vas a tener tú? Caray, ¿no? Estudia, ese es tu único trabajo. Entonces, con eso invalidamos que en realidad también tienen problemas, también lidian con emociones que no saben comprender, también lidian con situaciones que los van a sacar de sus casillas, digámoslo así. Entonces, nosotros tenemos como adultos, debemos entender que todos a lo largo de nuestra vida vamos lidiando, buscando este bienestar, ¿ya? Vamos lidiando con cosas que nos van a permitir que vayamos fortaleciendo estas habilidades socioemocionales. Recuerden, ¿cuáles son esas 5 competencias que debemos tener en cuenta? Esos 5 factores que van a influenciar en que yo pueda mantener este equilibrio emocional. Lo hemos visto desde la primera clase. Autoconciencia, la regulación emocional, el conocerme, la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales y la quinta es la resiliencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es autoconciencia? Que tú te reconozcas, que entiendas cuáles son tus emociones, tus comportamientos, tus pensamientos. ¿Ya? La autorregulación, que es la capacidad de manejar las propias emociones de manera efectiva. La empatía, que comprendas cómo está la otra persona, qué es lo que siente la otra persona, que compartas el sentimiento. ¿Listo? Las habilidades sociales es cómo yo uso todos estos recursos para interactuar de manera efectiva con otros. Y la resiliencia es cómo me recupero de las situaciones adversas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de bienestar emocional. Douglas dice, Miss, en mi caso, mi niño tiene Asperger y le cuesta mucho la interacción social. Le falta empatía, es habilidoso, tiene buen rendimiento, pero tiene pocos amigos. Es que justamente las condiciones del neurodesarrollo justo afectan estas habilidades socioemocionales, ¿no? Hay poca interacción social, hay dificultades en que los chicos Asperger puedan ir adaptando a otros. Entonces, la interacción social es donde ellos van a tener dificultades. ¿Se enseña la empatía? Claro, la empatía se aprende. No nacemos empáticos, vamos aprendiéndola y esto es a través de las interacciones. Entonces, ¿qué puedes hacer en el caso de tu niño, no? Enseñarle. Ya vamos a ver las estrategias de aquí más adelante, por ejemplo, entrenarlos, ¿no? Miras videos, les pones películas o cuentas historietas en las que los chicos tengan que identificar estas situaciones o en la que hay comportamiento empático, en la que hay este reconocimiento de qué está sintiendo, en la reflexión de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos, ¿no? Entonces, esto le va a ayudar a que lo podamos preparar para que él pueda interactuar con otros. Desde su condición, que interactúe con otros. Y desde su condición también sepa leer. El lenguaje no verbal es lo que se les dificulta a ellos entender, ¿no? Son, como decimos, son muy literales, ¿no? No hay figurativos, es lo que dices es lo que es. Entonces, eso es lo que hay que irles enseñando a las personas que tienen estas condiciones del trastornos del neurodesarrollo, ¿ya? Que están incluidos dentro del trastorno del espectro autista. Sergio, dime. Tenía una duda, con respecto jóvenes que se relacionan mucho con las personas adultos y, o sea, y jóvenes que no se pueden relacionar con los mismos jóvenes. ¿A qué puede deberse eso? Porque ese es mi caso. O sea, puedo hablar normal con una persona adulta, contarle mis cosas, me aconseja, no, pero jóvenes no, nada. Ya, tú me dices que te relacionas mejor con personas mayores que con personas de tu edad, ¿cierto? Eso te Sí, ocurre. sí. Okay.
tiene que ver mucho con la madurez emocional. ¿Ya? A veces en el entorno decimos, es un chiquiviejo, ¿no? Es el término que utilizamos. Entonces, pueden deberse a varias razones. Sobre todo es porque hayas desarrollado una mayor empatía con personas mayores, ¿no? Que se te haga más fácil. De repente, desde que estabas pequeño, has tenido mayor contacto con personas adultas y es como que has aprendido a ser como ellos, ¿no? A resolver mucho más, digámosle, prácticamente, ¿no? Y entonces esto ha permitido que tú puedas tener mejor relación con ellos. Y como no has tenido mucho contacto de repente con personas de tu edad, se te hace, o si has tenido, pero como los ves inmaduros, entonces prefieres mejor lidiar con personas mayores porque tienen mayor madurez emocional, ¿verdad? Otro puede ser que hayas tenido intereses compartidos o intereses comunes con personas mayores, ¿no? Por ejemplo, hay niños que les gusta mucho la historia o les gusta de repente los juegos de mesa. Entonces, el adulto es mucho más sedentario, ¿no? Más de contar historias, más de juegos de mesa, más de cosas de no moverse. Y el niño es muy kinestésico. Entonces, estuviste muy rodeado de personas muy grandes y eso te enseñó a ser más como ellos. Entonces, por eso es que desarrollas más madurez emocional y te cuesta lidiar con personas de tu edad porque tienen menos madurez emocional, ¿no? Entonces, puede ser esto. Como les digo, siempre estoy hipotetizando de forma general. Tú tendrías que evaluar cómo ha sido tu crecimiento respecto al entorno o a los vínculos sociales que has ido formando desde pequeño. Y ahí vas a tener tu respuesta. Entonces, eso que a ti tú me dices, me relaciono mejor con personas mayores, se te dificulta en el trabajo, te crea conflictos, entonces tendrías que aprender a desarrollarte con personas de tu misma edad o aprender a ser empático, ¿no? Si tú eres muy, digámosle así, muy maduro emocionalmente, tienes que entender que las personas que son más jóvenes les falta todavía aprender, están en camino, por lo tanto, esa habilidad de empatía de comprender los sentimientos de otros te van a hacer que tú cambies esa mentalidad de, ay, qué infantiles, o ay, que son tan así, ¿no? Y vas a aprender a entenderlo, ¿no? Bueno, ahí tienes tu parte de tu respuesta, ¿no? Entonces, no has compartido con niños, no has jugado, no has aprendido a ser niños. De chiquitos has aprendido a ser adulto y sigues siendo adulto. Entonces, sí es en parte de que también te decías a poder darte el espacio para desarrollar tu niño. Nosotros, los adultos, nunca dejamos de ser niños. Debemos conservar parte de esa niñez que es muy importante, por ejemplo, para que podamos entablar de repente en la época en la que tú seas padre, para que justamente puedas jugar con tus hijos, para que tengas ese lado dentro de las relaciones amorosas o las vinculaciones amorosas. Necesitamos ese lado de niño, porque ese es el lado juguetón, el lado infantil, el lado querendón. Entonces, si eres muy adulto, incluso en esas situaciones, entonces se te va a hacer más difícil vincularte. Son roles o son fases que nosotros vamos mostrando conforme tenemos estas interacciones, pero si no te has permitido tenerlas, entonces allí está la respuesta. ¿Qué necesitas? Tener estas experiencias. ¿Ok? Muy bien, vamos por la otra parte, que es Betty, dime. Betty, levantaste tu manito. ¿Puedes comentar antes de continuar, por favor? ¿No? ¿Levantaste la manito? ¿No? ¿Te equivocaste? Creo que Betty eres la que tienes dificultades con tu audio, ¿cierto? No te logro escuchar. No. Si gustas, sal y vuelves a conectarte y pides la palabra nuevamente. ¿Está bien? ¿Listo? Estoy sudando.
No te escuchamos, no logramos escuchar. En todo caso, escribe. ¿Listo? Muy bien. ¿En qué va a beneficiar o qué beneficios se obtienen a raíz de esta integración socioemocional? ¿No? Ya habíamos visto que el bienestar socioemocional va a facilitar el aprendizaje. Mayor bienestar emocional, mayor aprendizaje, ¿no? Mayor rendimiento académico, digámoslo así. Eso es lo primero. En segundo lugar, que cuando cuando estoy en bienestar o estoy en este equilibrio emocional, yo puedo tener mayores recursos para poder enfrentar situaciones estresantes, ¿ok? Voy a tener mayores recursos también para poder controlar la ansiedad o controlar el miedo o la angustia. Entonces, ¿por qué? Porque el estrés y la ansiedad pueden interferir en la forma en cómo yo aprendo. Pueden dificultarme también el hecho de que yo me concentre en una tarea, en que pueda retener la información. Entonces, por eso es la significancia. Mejor equilibrio emocional, mejor rendimiento académico. ¿Por qué? Porque estoy mucho más dispuesto a aprender, me concentro más, ¿verdad? Retengo información, tengo mayor incluso ánimo de poder estudiar. Entonces, mientras esté más equilibrado emocionalmente, yo voy a poder tener estas herramientas para poder enfrentar situaciones ansiosas. ¿Ok? Va a ser más difícil que me caiga o que me derrumbe emocionalmente. ¿Qué más? ¿En qué va a beneficiar esta interacción? El tercer lugar podría ser en que nos va a permitir a que nos relacionemos mejor, ¿verdad? Que tengamos relaciones más positivas, que busquemos apoyo social, que tengamos esta capacidad de motivar y alentar a otras personas. Entonces, eso también contribuye a mi rendimiento académico. Me llevo mejor, me integro mejor con otras personas, soy capaz de alentar, soy capaz de motivar y eso es recíproco, ¿verdad? Entonces voy a relacionarme positivamente con otras personas. Por eso es que es importante que nosotros busquemos este desarrollo socioemocional, que tengamos estos espacios seguros para nuestros estudiantes, porque eso les va a permitir que estas habilidades que van adquiriendo en lo largo de la educación básica puedan lograrles o puedan facilitarles el éxito en la escuela, el éxito en el trabajo y el éxito en su vida personal. ¿Bien? Entonces, aquí hemos visto cómo ayuda a los estudiantes la integración socioemocional. Mejora rendimiento académico, desarrolla habilidades, desarrolla relaciones positivas con los demás, permite que nosotros afrontemos el estrés o las dificultades, me hace más participativo en la vida escolar y esto pues permite de que yo pueda tener más éxito, ¿no? Ahora, me van a decir, pero el éxito es como la felicidad y como la belleza, es relativo a los ojos que lo ven, sí. De repente para una persona que es tímida, que durante la primaria se moría por participar en estos eventos de el Día de la Madre, el Día del Padre, y nunca lo logró porque dice, no, yo me muero, me paro y no puedo hacer nada. Y siempre está con ese sinsabor de que quiso participar, ¿no? Y en la secundaria lo consigue, logra participar por su grupo de apoyo y que dice, eso para mí constituye el éxito, porque de no poder hacerlo y de ser un deseo pendiente, digámoslo así, ahora lo puedo lograr. Entonces, eso nos permite que nosotros podamos prepararnos para que logremos las cosas. Una vez que consigues lo que siempre anhelas, vas buscando más cosas, ¿no? Vas buscando más cosas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Ok. ¿Los demás siguen allí? Acá nos toca ver esto. Muy bien. Vamos haciendo preguntas para ver si es que están comprendiendo lo que les estoy explicando. Muy bien. Vamos a discutir un poquito. ¿Cómo el desarrollo socioemocional va a contribuir a que tengamos ambientes de aprendizaje más saludables? A ver, ¿qué me dicen?
¿Cómo contribuye? ¿Quién quiere opinar? Les va a dar propósito, un sentido de identidad, les va ayudando a formarse, ¿bien? A que respondan, ajá, participación con entusiasmo, bien, gracias Douglas, sí, a que la interacción sea más saludable, correcto. Janet decía que sean más animosos, ¿no? Que estén más motivados. Sí, entonces, también ayuda porque los chicos van a, o los, desde infantes, ¿no? Desde niños, ellos van a poder entender sus propias emociones, las van a manejar, ¿no? En la clase pasada creo que les hacía la comparación, no, no fue con ustedes. Les decía, cuando ustedes están tristes y un niño nota que están tristes, ¿cómo el niño los consuela? ¿Qué les dice el niño? ¿Cómo lo aborda? Les dice, ya, deja de llorar, oye, eres grande, tienes que recomponerte, ¿no? O sea, ya. Así les dice, ajá, los consuela, ¿verdad? Acompaña, les da un abrazo, ¿cierto? Acompaña. Entonces, esto hace que ellos tiendan a que, eso, por ejemplo, el que te acompañen, el que te den un apoyo, ¿qué característica sería? ¿Qué están siendo? Asertivos, empáticos, están mostrando sus habilidades emocionales, ajá, empático. Por lo tanto, ahí están desarrollando empatía, ¿verdad? Los niños que ven que corren y otro se cae y comienzan a burlarse de él, ¿qué está ocurriendo allí? ¿Están mostrando habilidades o el equilibrio emocional? No, ¿verdad? No están mostrando habilidades. Entonces, por ejemplo, esa puede ser una situación que nosotros podemos utilizar para poder hablar acerca de la empatía e integrar este concepto de socioemocional para poder ayudar a que los chicos puedan ir poniéndose en el lugar de otro, ¿no? A generar empatía, a ser más asertivos. Si se sienten bien, ellos se adaptan a su ambiente educativo. Sí, claro. Cuando les da buena vibra, ¿no? Les gusta el lugar, se sienten acogidos, ¿sí? Pero si no tenemos un lugar que es así, que se siente, que más bien se ve competitivo, forzado, o de repente lo identifican como que es contrario, ¿no? Se muestran de una forma y actúan de otra. Entonces, eso también les va a crear complicaciones. Por eso es importante que nosotros vayamos desarrollando o buscando justo de estas situaciones que da la interacción. Aprovechemos estos momentos para que nosotros podamos ayudarles a adquirir y a desarrollar estas habilidades o estos factores que son importantes para conseguir el equilibrio emocional. ¿Ya? Entonces, muy bien, vamos viendo. ¿Qué estrategias podemos utilizar para enseñar el desarrollo socioemocional? ¿Ok? Permítanme un ratito. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Vamos viendo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podemos utilizar para poder desarrollar nuestra socioemocionalidad? A ver, ¿alguna idea? ¿Ideas? ¿Dudas? Muy bien, vamos viendo. ¿Se acuerdan del concepto modelado? Lo que les decía, ser modelos, ser el referente.
Ok. Están calladitos, no quieren hablar hoy día. Bueno, las estrategias que nosotros podemos utilizar para enseñar el desarrollo emocional, yo les he planteado 3 allí, pero es el modelado, puede ser una de ellas, que es esta capacidad de enseñarles o de que reconozcan, que los maestros puedan ayudarles a reconocer, a enseñarles cómo reconocer y expresar sus propias emociones, ¿no? El modelado es modelar las habilidades socioemocionales que deseamos que los estudiantes aprendan. Entonces, justo ese comentario que pone un compañero, ¿no? Si le dicen a uno que le cae gordo al otro y el maestro, en vez de reaccionar a esto o buscar esta situación, enseñarles, dice, ay, sí, pues cae gordo, ¿no? Entonces está reforzando, está modelando está reforzando ese comentario, esa conducta, y por lo tanto no está aprovechando esa situación para poder enseñar qué conducta se espera del estudiante o qué habilidad yo debo ir desarrollando. En cambio, el modelado y la enseñanza explícita para que puedan ellos ir adquiriendo estas habilidades, que ya les dije son 5, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran? Autoconciencia, acuérdense, autoconciencia, autorregulación, ¿qué más? ¿Se acuerdan? Empatía, resiliencia y habilidades eres suquencia. Es una memotecnia, Janet. Y habilidades emocionales, exacto. Habilidades emocionales, ¿no? Socioemocionales. Entonces, estas son los 5 factores que van a estar dentro de lo que es la integración socioemocional. Acuérdense, el aprendizaje socioemocional busca desarrollo de la autoconciencia, la regulación de las emociones, la empatía, la resiliencia y las habilidades sociales. Justo una persona me decía, esto de regular emociones es hacer que yo ya no sienta nada, ¿no? Que yo no sienta. Yo digo, no, no se trata de no sentir, se trata de que eso que siento yo lo entienda y pueda al mismo tiempo preguntarme, ¿puedo tolerar esto que siento? ¿Puedo manejar? ¿Me permite seguir haciendo mis cosas? Sí, entonces es tolerable. Pero esto que siento me ciega la razón, me inhibe o me perjudica, no me deja hacer las cosas, no me deja actuar o no me deja hacer las cosas que yo quiero. Entonces eso es el tener la regulación, que tú te des cuenta si lo que sientes, si con lo que estás lidiando te permite ser funcional o no ser funcional. Esa es la regulación emocional. Una vez que te das cuenta de eso, ya, ok, esto es tolerable. ¿Qué puedo hacer para poder disminuir y que pierda intención en mí? Y no, es inmanejable, no lo puedo. ¿Qué puedo hacer para que pierda intención y se convierta en manejable? Entonces, esa es la regulación emocional. Sí, desde el razonamiento cognitivo es pienso, siento, actúo. Desde el razonamiento conductista es esto que siento, esto que estoy haciendo, como les decía, ¿me permite seguir haciendo las cosas? ¿Me permite que mi vida sea funcional? Entonces puedes vivir con eso, ¿no? Si te permite. Aquí depende mucho de lo que nosotros vayamos pensando. Para mí es importante que la regulación emocional es que yo me dé cuenta de esto que estoy sintiendo y eso que siento, que me dé cuenta también qué lo provoca, y lo otro es qué provoque o qué respuesta provoque en mí. Por ejemplo, si yo sé que si llego a mi casa y encuentro todo desordenado, platos en la cocina regados, el lavador del servicio lo encuentro con platos y así, una torre, y veo que la familia o las personas que viven en mi casa están mirando tele o en el celular o riéndose o en sus cuartos. Tú llegas cansada. Si hay varias personas allí que pudieron haber hecho, cenaron y no limpiaron, eso a mí me causa estrés, ¿cierto? Y yo sé que me va a hacer que me altere. Yo voy a llegar y renegar, ¿ok? Entonces, como yo ya sé que eso suele ocurrir en mi casa, yo me anticipo. Podemos llamar
ya estoy yendo a casa, por favor, laven el servicio, porque yo ya sé que lo tienen sucio, ¿no? ¿A quién le toca? Me anticipo, pongo roles, me anticipo, porque yo ya sé qué me causa estrés y qué hace que estas emociones se exacerben y que yo de repente comience a comportarme de una manera que no es la que quiero, pero es la que me sale. ¿Listo? Entonces, me anticipo. Esa es la regulación emocional. Darme cuenta de, en el momento, no lo hicieron, yo llegué a la casa, no lo hicieron. Yo llego a la casa y encuentro ese panorama. Ok, puedes hacer dos cosas, o gritar o hacerlo tú, ¿cierto? O gritar o hacerlo tú. Si lo haces tú, igual te va a ayudar a calmarte. Y después puedes actuar poniendo límites y haciendo, entregando tareas dentro de la casa, ¿cierto? O puedes seguir en la misma situación de todos los días, llegas a casa, te molestas, reniegas, gritas, despotricas, criticas, juzgas y lo terminas haciendo tú. O llegas, lo haces tú y tomas acción para que eso se corrija. Esa es la regulación emocional. Y eso es tener equilibrio emocional. ¿Ok? Lo que vimos en la clase anterior. En vez de enfrascarme en este triángulo dramático, es tomar acción. ¿Qué hago? Me salto el triángulo dramático y empiezo a tomar acciones para corregir la situación. Si a las finales a los demás no les genera malestar, ¿a quién le genera malestar? A mí. ¿Y quién va a tener que solucionarlo? ¿A quién le genera malestar? Y no lo va a hacer otra persona. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, el modelado es, yo quiero que en mi familia entiendan que si ensuciamos o utilizamos la cocina, hay que dejarla limpia. Por lo tanto, empiezo yo a hacerlo. Antes de quejarme, empiezo a hacerlo. ¿Ok? Así como pasa en tu casa, pasa en miles de casas. Y aunque no lo crean, este tipo de conflictos son muy de pan llevar. Y son cosas en las que en los sistemas familiares suelen gatillar, suelen ser el gatillo para que se formen los conflictos. Entonces, si tú ya sabes que eso ocurre, modela, enseña explícitamente. Esa es la estrategia. Te sirve en la escuela, te sirve en la casa. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que empezar a mostrar cómo hacer. ¿Cómo reconozco? Si yo ya sé que el que deje aquí yo incomoda a la otra persona, entonces, mira, por empatía, ¿no? Por empatía. Supongamos que yo soy la mamá y mis hijos son los que hacen eso. Entonces, yo llego cansada a casa. No esperen que yo llegue a hacer más cosas. Necesito su colaboración. Este es un equipo, ¿verdad? Ustedes hacen, yo hago, pero tienen que aportar. Entonces, yo les muestro, les enseño a reconocer, hablo acerca de mí de manera eficiente, de manera efectiva. Y eso también va a permitir que ellos vayan aprendiendo implícitamente estas habilidades para solucionar conflictos y que vayan desarrollando la empatía. La empatía no solo es entender a la otra persona, es también ser tolerante, ¿no? Hacer cosas, el actuar para evitarle a la otra persona la molestia. ¿Ya? Yo le digo tolerancia. Eso es saber vivir en comunidad. Bien, ¿qué otra estrategia podemos utilizar? Las actividades prácticas. Las actividades prácticas dentro de la escuela nos van a permitir que ellos puedan desarrollar estas habilidades. ¿Cómo? Por ejemplo, juego de roles, ¿ok? Ejercicios de resolver situaciones. Esto, así que le pongo, si en casa pasa esto, ¿no? ¿Qué opciones o lluvia de ideas para ver cómo podemos solucionar este problema, ¿no? Creamos conflictos, les damos el conflicto y buscamos que ellos vayan dándonos soluciones. Igual también puedo crear personajes con ciertas características o rasgos para que ellos puedan identificar y saber cómo van a anticiparse ante un conflicto con esa persona. Entonces, estas actividades prácticas es como que vamos a practicar antes de que aparezca el problema y tú ya vas a saber cómo vas a reaccionar. Como el fútbol, ¿no? Como el fútbol. Si vienen y te quitan la pelota, ¿cómo puedes hacer? O cómo vas a tirar cómo vas a hacer el movimiento para el arco. Entrenas, ¿cierto? No es que tú tiras y sale como sale. Saben en dónde se tienen que posicionar, saben la velocidad que tienen que utilizar al llegar al punto
de patear, saben la fuerza, saben qué condiciones tienen que controlar el viento y no sé qué más cosas, ¿no? En cuestión así de segundos. Entonces, para eso practico hasta cuando me salgo. Porque en la práctica yo voy adquiriendo la habilidad de poder tener en cuenta todos esos factores que están incluidos en esa sola decisión. Es lo mismo cuando nosotros hacemos este desarrollo socioemocional. Los pongo en situaciones en las que en algún momento quizás se encuentren, o si no, en situaciones de otras personas, para que ellos vayan desarrollando estas habilidades de solucionar, ¿no? De prever. ¿Listo? Y la otra estrategia, de hecho hay muchas más, pero la tercera estrategia que les presento es donde nosotros vamos a darles la retroalimentación a nuestros estudiantes. Identificamos cuáles son sus fortalezas, les hablamos acerca del esfuerzo y encomiamos el esfuerzo que están haciendo por mejorar y también hablamos acerca de esas áreas que faltan que nosotros desarrollemos, ¿no? Ajá, muy bien. Eso, por ejemplo, Douglas, el asumir roles, el jugar con títeres, el personificar las situaciones, nos va a ayudar a que podamos irnos anticipando respuestas, ¿ya? Si yo cojo, espérenme un ratito para traer mis juguetes. Ya, muy bien. Voy a coger un juguetito por acá, ¿no? Aquí tengo un perrito, aquí tengo un muñeco, ¿cierto? Y yo les digo, aquí, por ejemplo, ¿qué me imagino? Listo, un robot, ¿verdad? No tiene sentimientos. Y el robot golpea al perro, ¿cierto? Lo golpea para ver cómo el perro reacciona. Entonces, por ejemplo, si trabajo con niños, ¿verdad? Podemos preguntar al niño para desarrollar la empatía. ¿Qué crees que está sintiendo el perro, no? Le duele. Mira, le dolió acá, ¿verdad? Ese robot lo ha golpeado y le dolió la cabecita. Empatía, ¿verdad? O, ¿qué puede responder el niño, por ejemplo? Vamos a llevarlo al hospital, ¿no? Y lo llevamos al hospital. Y luego, ¿qué hacemos con el robot? ¿Qué le enseñamos al robot? Y el niño va a empezar en el diálogo, ¿no? Al robot no le podemos, el niño te va a decir, al robot hay que enseñarle, no, hay que programarlo, ¿no? Hay que programar al robot para que no golpee. Y le dices, robot, acuérdate que los robots no pueden hacer daño a los humanos ni a los perritos. Entonces, le estás enseñando actividades prácticas que los lleven a que resuelvan situaciones dentro del juego, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos decirle, a tu hermanito le dolió, ¿verdad? Lo golpeaste a tu hermano, pero fíjate, lo que tú le has hecho le ha causado daño. Entonces, hablas acerca de lo que le ocasionó la otra persona. No le dices malo, malcriado, siempre haces lo mismo, ¿no? Le hablas acerca de lo que ocasiona la otra persona. ¿Qué le estás enseñando? A empatizar con lo que hace y a que reconozca que sus acciones tienen consecuencias y que normalmente esas consecuencias no las lidiamos nosotros, las lidian otras personas. ¿Ok? Entonces, eso puede utilizar títeres, juguetes, situaciones, juego de carritos, cualquier cosa que le sirva con niños. Puede trabajar con adolescentes, historias, películas, videos, podcasts que ahora hay un montón, juegos de simulación, ¿ok? Entonces, les ayuda mucho para que ellos puedan ir aprendiendo estrategias para resolver situaciones conflictivas. ¿Qué más ayuda, por ejemplo, con los chicos adolescentes ahora? Hacer una crítica de lo que está de moda, ¿no? Una película de moda, para llevarla al lado emocional, ¿no? ¿Y qué te pareció? Por ejemplo, recuerdo que cuando estaba con mis estudiantes del instituto, justo estábamos hablando acerca me hablaban esto del chasquido, me hablaban de los Avengers, y yo les digo, ¿no? Qué fácil es sacrificar a otros, qué fácil es sacrificar a otros en pos de un beneficio para ti, ¿no? ¿Cuál sería o qué sería lo moralmente aceptable? Porque estábamos hablando de la teoría del desarrollo moral, ¿no? Entonces decía, no, pero Thanos hizo esto, ¿no? La sacrificó a su hija. Oye, sí, pero mira, fíjate. Y yo le digo, ¿y Stark qué hizo, no? Y el Tony, ¿qué hizo? No, el Tony, él tenía la respuesta y hablaba. Entonces, a raíz de esas cosas
que ellos pueden observar, pueden criticar y también pueden irse formando soluciones, ¿no? Pueden irse formando esquemas para poder afrontar situaciones, ¿sí? En los que les van a exigir un pensamiento más crítico, incluso de ética, ¿ok? O de moralidad. Entonces, eso es lo que tenemos el concepto. Actividades prácticas solamente hay que adaptarlas a la edad que tenemos, de nuestros estudiantes, ¿no? A la edad de los estudiantes que tenemos. ¿Hasta allí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Veamos, ¿cuál es la tercera estrategia que les planteo? Que es, ya les hablé de la retroalimentación, ¿no? Ahora, todas estas actividades voy a aplicarlas dependiendo de la necesidad que tengan mis alumnos y también del contexto escolar. Entonces, yo voy a ir trabajando todas estas, otra vez las lecturas, claro, sí, historias, es que a través de eso aprendemos, bien dice, ¿no? El dicho, nadie aprende de ciencia sino de experiencia. Entonces hay que llevar, si yo no puedo hacer que los chicos experimenten cosas malas, los llevo, les muestro, ¿no? Situaciones en las que personas han tenido que tomar decisiones fuertes y que a raíz de eso cambió, por ejemplo, el enfoque de su vida o cambió la vida que estaban llevando, ¿no? Entonces, estas situaciones van a buscar mucho que ellos puedan ir aprendiendo a través de la experiencia de otros. Y cuando les toque vivir situaciones similares, tengan al menos una idea previa, ¿no? Que se volvería como un instinto para poder resolver. ¿Listo? Entonces, tengo que ver que estas estrategias, pues, estas actividades sean aceptables culturalmente, que tengan eficacia en los estudiantes y que se integren al plan de estudios. Aquí, ¿cómo es que se van a integrar al plan de estudios? Y es que justamente estas actividades o esto que estoy trabajando de la currícula con mis estudiantes, yo pueda también llevarlo a la parte reflexiva emocional, ¿no? No les decía, yo estaba trabajando con mis estudiantes las técnicas, las teorías de la teoría de la moral, ¿no? Y les hablaba acerca de eso. Entonces, allá aprovecho en enseñarles de la teoría, pero con cosas que a ellos, que es lo que consumen, el producto que consumen, ¿no? ¿Quién no ha visto los Avengers? Ok, analicemos los Avengers, ¿no? Incluso creo que hasta una clase con las hormiguitas hice, con una película de hormiguitas, para que ellos puedan ir entendiendo. Yo les modelo, los enseño explícitamente cuál es la cualidad que yo busco que en ellos desarrollen y les voy guiando. Entonces, esas son las estrategias que normalmente funcionan con estudiantes, ¿listo? Más que todo, se adaptan bastante al trabajo que nosotros hacemos en aula. Oye, Abril, eso de aquí con Dasayev, él les va a poder resolver esa consulta, ¿ya? Más bien ahí, él está atento a las preguntas que ustedes están haciendo, no se preocupen, ya con él lo resuelve. Bien, voy avanzando porque nos falta casi la mitad. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de actividades que podemos utilizar para enseñar el desarrollo socioemocional. Yo les quiero enseñar a los chicos acerca de la autoconciencia. Entonces, ¿se acuerdan que que las estrategias que ustedes les iba planteando para desarrollar la autoconciencia, que era el diario de emociones, el registro de gratitud, ¿verdad? ¿Qué más era? ¿Se acuerdan de la otra técnica que utilizamos? De nada, Abril. ¿Se acuerdan? Diario de emociones, registro de gratitud, escribir su historia de vida, ¿verdad? Ajá. El multifulness era mindfulness, la conciencia plena, ¿ok? La reflexión, la meditación, ¿ok? Pero la autoconciencia eran estas estrategias de escritura, ¿no? El arte, el pintar, el escribir, el que nosotros vayamos teniendo, por ejemplo, este registro diario de qué es lo que sentimos, ¿cierto? La rueda de las emociones, exacto. La rueda de vida, ¿verdad? Ok, entonces, con esos son estrategias que yo puedo utilizar para desarrollar la autoconciencia. ¿Qué más? El que yo, por ejemplo, identifique dentro de mi aula, que es otro juego que yo uso con los estudiantes, ok, hoy dentro del aula vamos a tener que anotar
3 emociones que observamos en nuestros compañeros y en quién observamos es quién la tuvo, qué emoción es y cómo la manifestó, ¿no? O cómo te diste cuenta, el contexto. Entonces, eso nos va a ayudar también a que nosotros podamos, que no solo ellos sean conscientes de lo que sienten, sino también que entiendan el entorno, ¿no? Que logren captar las emociones de las otras personas. Por ejemplo, Douglas, tú que me hablabas de tu niño, va a servir mucho esto, ¿no? Si tú le vas enseñando, primero haces conciencia, les enseñas cómo son las emociones, las expresiones que suelen mostrar esta emoción, ¿verdad? Cómo el cuerpo muestra la emoción. Luego que has trabajado eso, vas trabajando la expresión de ellos, ¿no? Si, ¿cómo es la tristeza? ¿Cómo la demuestran la tristeza? La alegría, ¿cómo la muestran ellos? Y la tercera parte es qué observo en las personas, ¿no? ¿Cómo leo esta parte no verbal? Entonces yo puedo ponerle películas, imágenes o algo y que él a través solo del movimiento, no del audio, ¿no? Que pueda intentar leer qué está pasando. ¿Cierto? Entonces, si no lo lee, sigo practicando. Hay que seguirles enseñando la autoconciencia. La autorregulación tiene que ver con técnicas de relajación, ¿ya? Como respiración profunda, la meditación, el mindfulness, ¿ok? Para ayudar a mejorar el estrés. Justo ayer tuve un paciente, un niño de 9 años, y estamos trabajando regulación emocional, y pues le enseño la técnica de la respiración y me dice, no, esa no me funciona. Mamá hace eso conmigo y no me funciona. Y yo, ok, no te funciona. Muy bien, vamos a trabajar otra técnica. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer el grito silencioso, ¿no? Entonces, si yo estoy frustrado, grito, ¿verdad? Me desfogo. No solamente que yo trate de calmarme, me desfogo, ¿cierto? Hago mi gesto. Allí es, por ejemplo, la relajación progresiva, ¿cierto? Yo estiro mis manos, estiro lo más que puedo, hago un gesto que pueda descargar esa energía que tengo. Y lo practicamos y me dijo, oye, eso me siento mejor, siento que mis músculos dejan de estar tensos. Ok, entonces, no le puede funcionar la respiración, le puede funcionar la relajación muscular. Entonces, tenemos que ir viendo también que se adapta con nuestros niños, ¿no? Irles enseñando varias técnicas para que ellos puedan escoger qué es con cuál es la que se sienten mucho más cómodos, ¿ok? Y también practicar estas estrategias de afrontamiento. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento? No se preocupen, que ya les hice un texto, al terminar la clase se lo envío a nuestro coordinador para que él les pueda enviar y ustedes puedan entender un poquito más. No le explico aquí porque no va mucho con el tema, pero ya les preparé el material. ¿Listo? ¿Qué más? La empatía, en observar situaciones, como les decía, películas, videos, audios, fotos, ¿verdad? Pictogramas, todo lo que les permita a ellos que puedan explorar diferentes perspectivas acerca de debates, situaciones que son bastante, digámosle así, que involucra mucho la moralidad. Entonces, ahí vamos a poder enseñar la empatía y moral y ética. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a trabajar? Ya vamos 3 conceptos: autoconciencia, autorregulación, empatía. ¿Cuál nos falta? ¿Recuerdan? Habilidades sociales y la resiliencia, ¿verdad? Y la resiliencia. Muy bien. ¿Cómo enseño las habilidades sociales? Ajá, hay muchos, no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero ahora se suele, ya los muchachos no tienen reparo en hablar de manera grosera o vulgar ante personas adultas o mayores. No tienen reparo. ¿Qué les da? Incluso a nosotros como adultos, hay muchas personas que tampoco tienen reparo en hablar, utilizar un lenguaje un poco más vulgar, digámoslo así, ¿cierto? En lugares donde hay un lugar social, digámosle así. ¿Ok? Entonces, las habilidades sociales yo las voy a enseñar primero enseñando etiqueta, haciendo consciente a la persona. ¿Eso es lo que realmente eres tú? ¿Crees que eres tú? ¿Ok? Ah, sí, esa es la relajación progresiva de Jacobson. La técnica de Jacobson, antes de que continúe con esto, Abril,
Te permite que incluso aquí sentada tú puedas empezar a hacer relajación. Siento que estoy tensa, que las piernas están muy duras. Empiezo a estirarlas. Estiro, suelto, ¿no? Entonces, lo primero que empiezo es, las habilidades sociales se empiezan con que yo puedo enseñarle normas de convivencia o acuerdos de convivencia o reglas de convivencia, ¿cierto? Reglas de convivencia. No puedo hablar groserías delante de otras personas, ¿verdad? No es cortés. Reglas de convivencia. El que yo pueda de repente ya más grandecito cederle el asiento a una persona mayor, a una persona con un bebé en brazos o de repente a alguien que tiene demasiadas cosas en la mano, ¿cierto? Y va en el transporte público, pongamos. No digo mujer, porque también hay varones que van con bebés en brazos y hay personas que no les ceden los asientos. Entonces, puedo enseñarle a través de eso. ¿Qué más puedo enseñar? ¿Cómo puedo enseñar habilidades sociales? ¿Cómo iniciar una conversación? ¿Cómo identificar que la conversación se está poniendo algo grosera, ¿no? Y que yo tenga esta habilidad de poder frenar. Que si estoy con mis amigos y todo, ya, pero mis amigos hablan así, ya, tus amigos hablan así, pero eso es algo que te gusta a ti hacer. Entonces, primero, confrontar. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Cómo te quieres mostrar? ¿Cómo quieres ser? Y luego vamos enseñando reglas de etiqueta, cómo mantener conversaciones, cómo iniciar conversaciones, cómo hacer o cómo manejar estas conversaciones que van siendo groseras o jocosas, ¿no? Tiene que ver mucho con la moral, las habilidades sociales, con esto de saber convivir con otros. Y luego, también dentro de las habilidades sociales, estas prácticas de resolución de conflictos, ¿no? Por ejemplo, ayer venía a mi casa en el micro y el micro estaba lleno y era tarde. Y pues veníamos con varias cosas. Yo venía en clase, que tenía clases, era estudiante, y venía con mi teléfono ahí, tratando, así haciendo malabares. Y un señor me mira, mayor, y me dice, ¿quiere sentarse, señora? Y yo lo quedo mirando y le digo, no, todavía puedo. Ya me dice, yo bajo por tal sitio, le cedo el asiento apenas bajo. Perfecto, le dije así, ¿no? Entonces, el señor me había dicho, ya yo te doy el asiento. Entonces, yo venía con el teléfono en la mano, venía así, y él se para, y yo pues, mientras me acomodo el teléfono, lo guardo para poder sentarme, me ganaron el asiento. Pero me empujaron así feazo, ¿ah? Y yo, ¿qué hice? Me la quedé mirando así severa y le dije, me hubieras dicho que te quieres sentar. Yo te lo hubiera dado, pero casi me dejas caer, me desbalanceas. Y me quedó mirando y me hizo un gesto obsceno, ¿no? Entonces yo ahí adentro estaba así como que mi emocionalidad o mi madurez está así como que yo la ahorco ahorita, ¿no? La ahorco, pero después estaba por dentro. Y es que entender que hay personas que no son como tú y que no son consideradas y que no son tolerantes. Así que, bueno, es lo que te tocó, ¿no? No me va a amargar mi día, yo seguí en mi clase. Ya más allá, otro señor me cede, me dice, siéntese, señorita, ¿no? Yo le digo, no, no, ya estoy cerquita, ya bajo aquí nomás, ¿cierto? Entonces, esa es, por ejemplo, tu capacidad de resiliencia, de adaptarte, que esas cosas no te fastidien el día y que eso no te haga que tú digas, ah, yo también voy a hacer igual, porque ese es el común denominador de las personas, ¿no? Te la hacen, tú la haces. ¿Qué más? Las personas que te insultan o hablan, y esa señora venía hablando pues gritando, ¿no? Venía, creo que venía discutiendo o alguien le venía contando algo, la verdad es que no presté mucha atención, pero la señora, la forma en cómo hablaba era bien condimentada, ¿no? No lo puedo repetir aquí, pero venía con sus ajos, sus cominos, sus pimientas ahí, ¿no? Venía condimentando. Entonces había una señora mayorcita que la mira y le dice, "Shh", ¿no? La calla. Y igual le hizo un gesto obsceno. Entonces, ya con esto de entender a las personas, o sea, saber cómo son las personas y saber con quién puedes lidiar y con quién no. Eso también es parte de las habilidades sociales, ¿no? Ahí está la resolución de conflictos. ¿Puedes ganar algo si quieres enseñarle en ese momento algo a esa persona? No, te vas a ganar todo el sinsabor. Entonces, hay guerras o hay batallas que no las tienes que luchar porque ya sabes que están perdidas, no por ti, sino por las otras personas. Habilidades sociales. Y la resiliencia
es esta capacidad que nosotros a raíz de estas situaciones vamos a ir aprendiendo para superar estos desafíos, ¿no? Sí, mira, pasó esto, bueno, no me va a afectar el día, ¿no? O de repente yo quise ser amable y la otra persona me regaló por ahí sus cominos. Entonces, simplemente saber qué es lo que puedo aceptar, saber qué puedo tolerar, saber o reconocer hasta dónde puedo permitir también, ¿ya? Entonces, estas son las habilidades que te van a dar este equilibrio emocional para que tú puedas ir por la interacción, ir por la vida, digámosle así, no tomando todo personal y sabiendo qué puedes aceptar de las personas y qué no debes aceptar de las personas. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta allí? Imagino que a muchos les ha pasado así, ¿verdad? Que queremos enseñar en ese momento y nos rezongan por ahí. Son batallas perdidas antes de que tú las luches, así que ignóralas. Muy bien. Ok, vamos por la tercera parte de nuestra clase. Estamos a tiempo. Y vamos a hacer lo que es la planificación de actividades para el aprendizaje socioemocional. ¿Cómo las vamos a incluir dentro de nuestras clases? ¿Ok? Muy bien. Hay uno paso a paso que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Vamos a ver la planificación. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, voy a definir, ¿ok? Ay, perdón, se me fue la pantallita. Uy, acá está. Acá está. ¿Cuáles van a ser estos pasos a pasos que yo debo seguir para poder incluir o planificar este tipo de trabajo dentro de mi currícula? Ahí van a decir, no, es que va a estar difícil que yo busque, sí, pero a veces no necesito programarlas, pero sí necesito tener en cuenta en qué momento o qué situación puede ser mucho más factible para yo abordar estos temas, ¿no? Entonces, primero tengo que definir los objetivos de lo que yo deseo abordar. El objetivo, miren, socioemocional. Por ejemplo, yo quiero en mi aula, yo noto en mi hora de clase, si es secundaria o en la primaria, yo noto que los chicos están rechazando a un compañerito que de repente tiene un aspecto mucho más descuidado y lo están rechazando. Que suele pasar. Entonces, yo ya noté eso muy consecutivo y quiero trabajar eso dentro de las actividades que realizo. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Qué quiero yo enseñarles? ¿No? Empatía. Ok, voy a enseñarles empatía. Entonces, mi objetivo o mi actividad va a estar con ese objetivo. Enseñarle a los estudiantes conductas empáticas o enseñarles a ser mucho más considerados, a desarrollar la empatía. Yo organizo defino mi objetivo. ¿Listo? Luego voy a buscar qué actividades se pueden alinear para yo trabajar este objetivo. Juegos, ejercicios de reflexión, cambio de roles, simulaciones, actividades grupales, lo que se va a adaptar para trabajar el objetivo. Y luego que ya tengo mi objetivo y ya identifiqué qué actividad se va a poder, está alineada para mi objetivo, tengo que ver si la actividad que voy a desarrollar va de acorde o la respuesta que deseo obtener la puedo obtener de los alumnos, porque también influye bastante la edad y el nivel de repente de capacidad de deducción de mis estudiantes. ¿Listo? Entonces, más simples las actividades, más pequeños son los niños, más complejas las actividades, más grandes son mis alumnos. ¿Ok? Y también tengo que ver si mis estudiantes van a tener esta correspondencia, si les voy a generar interés para que ellos puedan participar. Entonces, el tercer paso es ajustar estas actividades al ambiente, al público que tengo, digámoslo así. Cuarto paso es que yo identifico cómo integro
estas actividades con el tema que estoy trabajando. Van a decir, ay, qué complicado, ¿cómo puedo hacerlo? Pero se las ingenian, no se preocupen. Entonces, esto va a ayudar a que yo también pueda contextualizar el aprendizaje socioemocional dentro del aprendizaje académico, dentro del marco académico. ¿Listo? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos entendiéndonos? Quinto paso. Hay que tener una lista enumerados de cuáles son los recursos que voy a necesitar para llevar a cabo la actividad. Materiales, herramientas, tiempo, recursos mismos de los alumnos. Entonces, voy a hacer voy a diagramar o voy a programar o voy a diseñar una intervención. ¿Se acuerdan? No, este es de psicomotricidad. No, vamos a hacer esto, ¿ya? Pones el nombre de la actividad, lo que busca la actividad, el objetivo. Luego vas a poner la descripción de la actividad y cuál es el material, los recursos o materiales y el tiempo en el que vas a utilizar para poder ejecutar tu actividad. ¿Ok? El número, ahorita me acordaba, hay un juego que se llama En tus zapatos, ¿ya? Lo pueden buscar, En tus zapatos se llama. No sé si voy a buscarlo dentro de mi material, pero si lo encuentro se los comparto. Pero este juego lo que busca es esto cambio de roles, ¿no? Entonces, lo que yo soy, se lo doy a otra persona, supongamos, voy a usar mis perros otra vez, mi perrito y mi robot. Entonces, vamos a cambiar. El perrito va a ser el robot en sus zapatos y el robot va a ser el perrito en tus zapatos. Por eso se llama En tus zapatos el juego. Entonces, lo que busca es que entiendas las situaciones desde la perspectiva del otro. ¿Y qué es lo que estás enseñando? Empatía, ¿cierto? Entonces, con eso desarrollas empatía. Lo voy a buscar, me acabo de acordar. Lo otro es, en el sexto paso, ¿no? Es que vas a definir cómo vas a evaluar la actividad, cómo vas a darte cuenta si tuvo el impacto que tú querías, que tú necesitabas conseguir. ¿Qué efecto tuvo? ¿Qué cambio tuvo? ¿Cómo impactó la actividad en tus estudiantes? Allí, por ejemplo, no lo vas a hacer el mismo día, lo puedes ir observando, ¿no? Yo veo que de repente, incluso, el mismo estudiante que era relegado comenzó a hacer algunos cambios de repente en su aspecto físico, ¿no? De repente, por ahí era descuidado porque no se daba cuenta que eso le estaba afectando, empezó a arreglarse más, a bañarse, a utilizar ropa limpia. Hubo un impacto. Entonces tú mides, ¿cómo hay? Ok, quien era rechazado ahora está poniendo de su parte y está presentándose mejor. ¿Y cómo están recibiendo el resto de los compañeros este cambio? Entonces lo incluyen a algunas actividades, de repente se juegan unas bromas, lo invitan a juegos dentro del patio, hay más conversación con él. Entonces yo allí voy a poder evaluar si lo que yo trabajé tuvo impacto. Hay que evidenciar el cambio. ¿Listo? El séptimo paso es que tenga una secuencia lógica para poder organizar las actividades y que éstas les permitan a nuestros estudiantes a que vayan gradualmente aprendiendo o desarrollando esta habilidad que necesito para que para que desarrolle su bienestar emocional. ¿Ya? Actividades simples y luego actividades complejas. Sí. Yo recuerdo mucho, ya casi entrando a la secundaria, situaciones en las que, por ejemplo, los chicos sudan y comienzan a transpirar y comienzan a tener un olor. O las niñas, cuando ya están en su fase de menstruación, también tienen un olorcito, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho de chicos que se quejaban por eso y los comenzaban a decir, ¿no? O le decían pescadito, o le comencé a decir a la franca, ¿no? O comenzaban a decir alita quebrada. Entonces, comienzan primero empiezan con sus sobrenombres. Y tú ya tienes que darte cuenta. Cuando trabajaba con ellos, decía, ¿por qué se juegan así, no? Entonces, por ahí te decían, a uno le decían, jardín le decían, ¿no? Jardín, ¿por qué le dicen jardín? Y cuando
yo estaba así atenta, ¿no? Cuando tenía que hacer las interacciones, como psicóloga, las interacciones con los chicos, y los veía que se me lanzaban sus comentarios. Y decía un nombre, decía, por ejemplo, a ver, Pedro, y decía, jardín, jardín, gritaban. Decía, jardín, ¿por qué gritarán? O murmuraban, ¿no? Y luego, ya así mirando de que el niño siempre andaba con sus uñitas sucias, negras. Y le decían jardín porque le fastidiaban que ahí iban a crecer plantas o que crecían plantas. Imagínense esas chapas, ¿no? Y le decían jardín por eso. Entonces ya yo empecé primero a observar cómo se hacían esas bromas, luego a otro le decían alita quebrada, era porque tenía fuerte olor en la axila y se sentía dentro del ambiente más calor, más se sienten esos olores y comenzaban a separarlos, ¿no? Entonces yo hablé acerca de cómo nos presentamos, ¿no? De lo que proyectamos. Y les hice una actividad por parte de tutoría, les hice una actividad de que pudiéramos presentarnos. Como somos, hicimos una dinámica de nuestro cuerpo y otros te pintaban el cuerpo, iban viendo cómo me veo, cómo me conozco, qué es lo que más me gusta de mí, qué es lo que no me gusta de mí. Y ahí comenzaban a salir esas cositas, ¿no? Entonces íbamos paso a paso, no todo en una sola charla, porque los chicos se dan cuenta que lo están haciendo por eso. Entonces, está bien que lean la intención, pero no vamos a hacerlo tan evidente, ¿no? Y a medida que vamos avanzando con el trabajo que estamos haciendo con ellos, ya empiezas a ser mucho más crítica, o mucho más reflexiva las actividades, que los inviten a que no les digas directamente, oye, te huele la axila, sino que ellos mismos se vayan dando cuenta que esas cosas van afectando al entorno. O de repente alguien que, las chicas, ¿no? Hablarles acerca del cuidado personal, de cómo hacer el uso de las toallas, tampones, lo que usen. Entonces, vas trabajando esas cosas de forma general y a quien le caiga, si hace el cambio, perfecto. Y si ves que no funciona, entonces ya trabajas mucho más directamente el tema con ellos. Pero primero lo trabajas así, en secuencia lógica, que le permita a ellos que vayan gradualmente haciendo los cambios. ¿Ya? Y luego, pues, los momentos de reflexión, que eso va a ser, lógicamente, que los chicos puedan ir viendo cómo me sentí con esto, ¿no? ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? ¿Qué cambio crees que podrías hacer? ¿No? ¿Qué aprendiste de esto? Entonces, esas son preguntas que pueden invitar a la reflexión y que van a generar estas discusiones que van a ser más significativas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ser tolerante? ¿O cómo puedo hablar de estas cosas incómodas con una persona, ¿no? ¿Cómo le digo a alguien que huele mal? ¿Cómo le dices sin que se ofenda? No hay forma, ¿verdad? A veces son temas que nos cuesta mucho. Ok, vamos haciéndolo más reflexivo y pensando qué podemos utilizar o cómo podemos ir afrontando estas situaciones. En la escuela, estoy hablando de la escuela. Son situaciones bien jocosas, pero son de pan llevar también, ¿no? Entonces, dentro del trabajo yo voy a incluir actividades de reflexión, ¿ya? Para que ellos puedan ir compartiendo y también ir conociendo qué criterios se van formando acerca de si es que mi objetivo está cumpliéndose. Para eso también me van a servir las preguntas de reflexión. Si el objetivo que yo planteé al inicio de mi trabajo se está logrando. Abril dice, puede ser porque lo han escuchado en su entorno y se lo han permitido. Ah, le estás respondiendo a Sergio. Ok. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que ver? Paso 9. Ser flexible y dispuesto a adaptar estas actividades a las necesidades y respuestas de los estudiantes, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho esta capacidad que tú tengas para poder manejar la situación. Entonces, la improvisación, la agilidad mental, el que tú sepas leer entre líneas, la intención, te va a ayudar bastante a que tú puedas hacer que estas actividades o que puedas superar estas situaciones que van a surgir, que son inesperadas, que no las contemplas dentro de la forma en que tú diseñas tu trabajo, ¿no? Tu estrategia. Entonces, esos recursos que ya son propios de quien modela, entonces te va a permitir que puedas darle la vuelta a la tortilla y llevarlo nuevamente a lo que tú quieres. ¿Ok? Y el 10º paso es que debemos fomentar, perdón si no se ve, está muy pequeñito, fomentar el ambiente de participación activa y comunicativa. Ay,
¿ok? Entre los estudiantes. ¿Para qué? Para poder maximizar el impacto, ¿ok? Podemos empezar, por ejemplo, hay otra de los recursos que se pueden utilizar es te doy halagos, ¿no? Te doy halagos, pero también te hablo del feedback, de cómo puedo ir también hablándote de eso que tienes que mejorar. No solo puntualizo o no solo digo las cosas negativas, sino también en eso que puedes mejorar. Yo lo muestro cómo hacerlo y mis estudiantes tienen que practicarlo con sus pares, ¿ok? Con el ejemplo, Sergio, no hay otra forma. Con el ejemplo le enseñas a respetar a otros. Yo no le puedo pedir, yo no le puedo pedir a, yo no le puedo pedir o exigir a alguien algo a alguien si es que yo no le muestro primero. Entonces, todo es definitivamente con el ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Vamos, nos queda tiempito, algo chiquitito, pero vamos a hacer aquí una pequeña, vamos a trabajar estos dos puntos. Lo que yo quiero trabajar, el objetivo y cómo voy a hacer la dinámica. ¿Listo? Esto está pensado para alumnos de sexto de primaria, quinto, sexto y secundaria. ¿Ok? Terminando la primaria y entrando a la secundaria. Entonces, la actividad se llama Círculo de Reflexión. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad para trabajar lo que son habilidades socioemocionales? El objetivo es que yo mejore la forma de expresar y que pueda comprender las emociones de otras personas, ¿no? De mis compañeros de aula. ¿Cómo voy a hacer la actividad? Voy a reunir a todos los estudiantes, nos ponemos en el centro, hacemos un círculo y vamos a ir compartiendo experiencias recientes o pasadas que les ha generado situaciones intensas. Lo puedes ir incluso haciendo con un cambio, o es una madejita, por ejemplo, una madejita de lana. Yo empiezo con mi reflexión y la persona a la que le sucedió o sintió esa emoción te puede levantar la mano y pedir la palabra. Y yo le lanzo mi ovillito de lana, ¿no? Va reflexionando y otra persona que quiera reflexionar acerca, no de la misma emoción, pero de repente una emoción parecida, puede ir contando su experiencia. Entonces, luego de que todos los demás han escuchado cómo se expresa esta persona o lo que sintió, vamos a reflexionar cómo es el camino de la emoción, cómo se ha ido moviendo la emoción o una emoción, qué emoción genera en otros. Por ejemplo, yo empiezo, ¿no? Y le digo, hace unos años, viajando, no ha sido tan reciente, pero viajando, yo cometí el error de llegar tarde al aeropuerto y perdí mi vuelo. Y las personas que viajaban conmigo, mi familia, nos separamos en el viaje, ¿no? Ellos tuvieron que venirse antes, ese día era mi cumpleaños, y yo me tuve que quedar. Pasé mi día sola en una ciudad que no conocía y porque me tardé en hacer mi equipaje, me tardé en llegar al punto de encuentro y me quedé sola. Entonces, yo en ese momento sentí frustración, sentí enojo, sentí mucha molestia, mucha incomodidad y sobre todo sentí que nada me salía bien desde que me levanté, ¿no? Y de repente esto que yo cuento a otra persona le impacta, levanta la mano y dice, yo he sentido esa misma sensación de enojo, de frustración, pero no con el resto, sino conmigo y no saberla canalizar. Cuando, por ejemplo, me esfuerzo en dar un examen, en estudiar para un examen, llega el examen y no me va como yo quiero y me sale todo mal. Y de repente otro alumno nuevamente empieza y así nos vamos tirando el ovillo. ¿Listo? El ovillo es más que todo la representación de cómo es que va a ir generando o va a ir viéndose la interacción. Una vez que ya terminamos, todos los participantes van a hablar acerca de esas emociones que han ido sintiendo. El moderador, el modelo, quien va a guiar la sesión, tiene que ir haciendo notas mentales de cuáles son estas emociones y qué generan en nosotros para invitar a la reflexión. Invita a la reflexión y luego los participantes empiezan a hablar acerca de cómo estas interacciones pueden mejorar nuestra vida diaria. Sobre todo esas experiencias, ¿ya? Esas experiencias, me distraen con el chat, esas experiencias
que me van a permitir que yo refuerce el conseguir el objetivo, ¿ya? Que es comprender emociones, ¿no? Entonces, de repente, ¿ustedes les ha pasado eso? ¿Han vivido esta situación? Sí, entonces, ¿qué emociones han logrado sentir? ¿O creen que la emoción que sintió estaba exagerada, ¿no? Se sintió muy exagerada. Entonces, allí podemos ir viendo cómo es esta reflexión, cómo estas situaciones también nos hacen que nosotros empaticemos con otro, ¿verdad? Entonces, una actividad te puede llevar a enseñar varias habilidades, sobre todo ir iniciando, ¿no? El camino, pero más que todo va a llevar a la reflexión y al que tú conozcas a la otra persona un poco más. Y eso también hace que las interacciones sociales y los lazos de amistad puedan fortalecerse, ¿ok? Entonces, hasta aquí, entendida un poco la dinámica que les estaba presentando. ¿Sí? Ok. Más o menos así es que van a ir trabajando ustedes. Dentro de, si están con alumnos de secundaria, de primaria o inicial, con inicial no mucho, pero con primaria y secundaria, van a ir trabajando justo estas actividades dentro de las actividades académicas para poder, se toman una hora o ven que algo ya no está siendo bien manejado y se toman el tiempo para poder trabajar esta parte, porque es importante. Nosotros mejoramos el ambiente del aula, el clima educativo y mejoramos el lugar seguro que van a sentir nuestros chicos, mejoramos la percepción de tranquilidad, mejor como relojito, todo impacta. ¿Bien? Ok, terminamos nuestro curso. No sé qué les pareció, si les ha servido, espero que sí. ¿Alguien quiere hacer unas palabras de reflexión, palabras finales o algo? Si no, para empezar a despedirme. ¿Qué les pareció el curso? ¿Qué aprendieron en estas 2 semanas? Sergio. Sí, primeramente agradecerle por la enseñanza que nos ha brindado. Ese tiempo yo he aprendido cómo desarrollar nuestras capacidades para ese control, para nuestras emociones. También cómo relacionarnos socialmente, o sea, cómo resolver los conflictos, también, aprender de nuestras emociones, también a poder meditar, a la respiración. Listo. Muchas gracias, Sergio. Qué bueno que te haya servido como parte de tu desarrollo personal. Gracias. Abril, me preguntaba si estas técnicas sirven solo para adolescentes o niños. En realidad sirven para todo nivel. La experiencia o el expertise te va a permitir que la técnica la puedas aplicar en distintas actividades. Recuerden, una técnica la podemos utilizar con distintas dinámicas, distintas estrategias, ¿ok? Y adaptarlas a la edad o al entorno en el que yo la quiero aplicar. ¿Ok? Uber. Maestra, buenas noches. La verdad, soy docente y la verdad es enseñar a los chicos, entender a los chicos, es bien difícil, ¿no? Pero sabiendo esas pautas, se me va a hacer un poco más fácil. Te agradezco bastante, maestra. De nada, señor Uber. Gracias a ustedes porque en realidad, sin que ustedes no estuvieran aquí, no habría tenido propósito a tener este curso, ¿no? Anton. La verdad es bastante interesante conocer que primero hay que conocerse y aprender a controlarse, manejar sus emociones para luego ya dirigirse al resto. Bueno, bastante práctico.
De nada, Anthony, sí, es importante. No podemos ser modelo, no podemos ser imagen, no podemos ser referente si es que nosotros no tenemos esas cualidades. Entonces, como preguntaban, ¿no? ¿Cómo le enseño a un niño a hacer? Con el ejemplo. No le enseñas nada más que con el ejemplo, lo guías. Eso es ser modelo, ¿ya? Eso es ser docente, ¿ok? Ya les van a hablar en un ratito, un minutito más, nada más para hacer el cierre. ¿Listo? Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos estas 2 semanas. Felicidades por llegar a la última sesión del curso. Espero en realidad que haya servido un poco esto de aprender acerca del aprendizaje socioemocional, a darnos cuenta que siempre hay cosas que nosotros podemos mejorar y crecer y que no puedo pedirle a alguien algo si yo no la tengo o no estoy dispuesta a también conseguirlo, ¿no? Entonces, es tener, dar y dar para tener. ¿Ok? Gracias por estar hasta aquí. Yo me despido. Ya vamos ahorita con nuestro coordinador para que él les pueda responder esas consultas. No se vayan, por favor. ¿Listo? Hasta luego. Nos estamos encontrando en otro curso por ITEC. Cuídense.